Vamos a comenzar a leer Apocalipsis capítulo 3. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, reté lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Este es el capítulo 3. En este capítulo 3 encontramos entonces 3 iglesias, las 3 iglesias que están en 3 ciudades que, como las otras que leímos en el capítulo anterior, son ciudades que están entregadas al paganismo, con las mismas características que las otras ciudades: templos a Zeus, templos a la diosa de Roma, al culto al emperador romano, culto a la religión romana, culto a diferentes dioses. Estas eran ciudades iguales que las otras, en este sentido. Y también había iglesias como la de Sardis y la de la Odisea, que eran iglesias que estaban corrompidas,
tenían engañadores, personas que habían corrompido sus costumbres, su forma de vivir, ¿no? El cristianismo, su cristianismo no era un cristianismo comprometido. Es más, era un cristianismo que no ofendía a nadie, no le marcaba el camino a nadie, no le confrontaba con nadie, en este sentido quiero decir, porque cuando uno predica el verdadero evangelio, confronta con el pecado, confronta con las malas actitudes, con el camino del pecador, confronta con las personas y las personas se sienten a veces enojadas por este motivo, por este evangelio, ¿no? En cambio, estas iglesias en sus ciudades no generaban ningún tipo de problema. La iglesia de Sardis era una iglesia que tenía el nombre de viva. Dice, tú tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Esta iglesia estaba en su sociedad, compartía a la gente con la sociedad, pero no generaba ningún tipo de influencia. Aclaremos, claro que cuando hablo de la iglesia estoy hablando de las personas. No es el templo, no son las organizaciones religiosas, no son las iglesias locales. Más allá de que aquí en Sardis había una iglesia local, el mensaje está dirigido al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, por causa de la conducta de los creyentes, de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos las personas. Hoy están cerrados los templos, no la iglesia. La iglesia sigue en marcha. La iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, el remanente de Cristo, ese remanente sigue adelante. Sigue comprometido, sigue trabajando, invirtiendo en la obra de Dios, en la predicación del Evangelio, en sostener a los misioneros que están fuera del país. No hace caso a lo que muchas personas con desconocimiento inclusive y con mala intención muchas veces hablan contra la iglesia. El creyente comprometido no se detiene ante eso, sigue avanzando, sigue predicando el Evangelio, sigue invirtiendo en la obra de Dios. Por eso esta cuarentena, como circunstancias como esta que puedan haber pasado en el pasado, pueden haber ocurrido, en el pasado y puedan ocurrir nuevamente en el futuro, lo que hacen es mostrar nuestro corazón, nuestro compromiso genuino con Dios. Cuando una persona tiene un compromiso genuino con Dios, no tiene nombre de que vive y está muerto, sino que tiene nombre de que vive y vive. O sea, es un creyente comprometido. No es como la iglesia de la Odisea, que es una iglesia tibia. También era una iglesia que no afectaba a su entorno, al contrario, estaba mimetizada con el entorno. En cambio, la iglesia de Filadelfia, como la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia era una iglesia que los creyentes no eran ricos, como los de la Odisea o como los de Sardis. Eran creyentes que tenían poca fuerza, no tenían riquezas, porque no compartían las cosas del mundo y no eran parte de la vida pagana, entonces eran dejados de lado. Como vimos en el capítulo anterior, muchas personas quizás morían hasta por Cristo porque no adoraban al César, no rendían culto al César, a la religión romana, ni tampoco a los otros dioses reconocían. No decían César es el Señor, entonces serán llevados a la muerte por causa de no negar a Cristo. Así que esta iglesia, la de Filadelfia, era una iglesia que tenía poca fuerza, dice, pero no había negado su palabra. Dice, no negaste mi nombre. Entonces, dice, yo ahora te voy a guardar también a ti de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo vienen tiempos de juicio, la iglesia va a ser quitada, la iglesia va a ser guardada de ese tiempo de juicio porque Cristo pagó por nosotros, en la cruz del Calvario fue el juicio por nuestros pecados. Así que el juicio que viene sobre el mundo es por los pecados del mundo y nosotros estamos fuera, en ese sentido, estamos fuera del mundo en cuanto al juicio, ¿no? Y Jesús nos va a sacar de la tierra, va a arrebatar a su iglesia cuando comience el tiempo de los juicios. Por eso dice, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y si vencieres, te haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, y en la Odisea le hace una promesa también muy importante, preciosa promesa a los que vencen, ¿no? Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. Miren qué tremendo eso, pensarlo solamente, tratar de comprender
de alguna manera lo que Jesús está diciendo en el sentido amplio, digamos, es tremendo, porque Jesús venció, se sentó, dice, me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús se sentó con el Padre en el trono del Padre. Y dice, el que venciere se sentará conmigo, en mi trono, como yo me senté en el trono de mi Padre. Así que son tremendas promesas las que Jesús hace, ¿no? Lo mismo que al final en la iglesia de Sardis. Pero lo que aprendemos de estas iglesias es que Jesús está en medio de las iglesias. Jesús es el fundador y el dueño de la iglesia. Le escribe a los líderes de la iglesia para que los líderes lleven al pueblo, guíen a la iglesia, conduzcan al pueblo de Dios en la santidad, en la verdad, aparten al pueblo de Dios del camino de maldad, del camino de corrupción del mundo, que el mundo tiene. Pero también estas iglesias, para finalizar este capítulo 3, 2 y 3 de las iglesias también en un sentido representan en la historia de la iglesia cristiana, los diferentes periodos de la historia de la iglesia cristiana. La iglesia de Éfeso, la iglesia del primer amor, representa la iglesia del primer siglo. La iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, ¿no? Esmirna viene de mirra, que significa amargura. Es la iglesia que está siendo perseguida, la iglesia que enfrentó la persecución posterior al primer siglo, cuando los emperadores, el imperio romano se dio cuenta que los cristianos no eran como los judíos, no iban a hacer lo que ellos querían, entonces comenzó la persecución contra los cristianos, como ya mencionamos, hasta Diocleciano. Después viene la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia estatal, ¿no? Después de Diocleciano viene Constantino. Constantino protege la iglesia. Si usted va a estudiar después el Instituto Bíblico Historia de la Iglesia, va a ver un poco más en profundidad eso también. Y si estudia Apocalipsis, probablemente también algo de esto vea, ¿no? Pero la iglesia estatal, la iglesia del tiempo de Constantino, es una iglesia que está totalmente casada con el Estado. Eso significa Pérgamo, totalmente casada. Así que es una iglesia que se unió con el mundo. Después está la iglesia de Tiatira, que es la iglesia papal. Después de este periodo imperial, ¿no? De la iglesia estatal, que se unió y estuvo bajo la protección del imperio, viene la iglesia papal. La iglesia papal es la iglesia del continuo sacrificio. Tiatira significa eso, continuo sacrificio. Es la iglesia que por el constante sacrificio que realiza, ¿no? Misa significa sacrificio, y cada vez que se ofrece una misa, se ofrece a Jesús el sacrificio. Eso es una herejía, porque Jesús se ofreció una vez y para siempre. No se ofrece sacrificios permanentemente a Jesús. Entonces, esta iglesia representa a la iglesia papal, el tiempo de la historia de la iglesia que estaba fundamentalmente y firmemente dirigida por los papas en la edad del 500 y del 1500 después de Cristo, ¿no? Es una iglesia apóstata, una iglesia que desvió el camino completamente, porque el tiempo de Constantino, para que las personas ingresaran a la iglesia y los paganos no querían ser perseguidos, entonces se volvían, entre comillas, al cristianismo, pero mantenían sus costumbres y la iglesia de ese momento los permitía para que sean más numerosos. Como ocurre ahora quizás también pensar que es una iglesia numerosa, una iglesia multitudinaria, que va a impresionar a los políticos, a la sociedad, y eso va a generar entonces que la iglesia tenga una mayor posición social con respecto a la política y a la gente que toma autoridad. Entonces, quizás para que nosotros tengamos muchos números, empezamos a devaluar la exigencia del Evangelio. Entonces, al devaluar la exigencia del Evangelio, cualquiera es cristiano, pero no todos se van con Cristo. No se comprende que el punto principal del Evangelio es la salvación de las almas. Estar en Cristo, estar en la iglesia no es una cuestión de poder humano, es una cuestión de reconocimiento de Jesucristo como Señor Salvador y el único poderoso, todopoderoso. A Él se le rinde honor, a Jesús. Entonces, la iglesia de Tiatira representa esa iglesia papal, esa iglesia que ofrece continuamente el sacrificio, ¿no? Allí surge el papado en esa época. Después viene la iglesia de Sardis, que leímos hoy, la iglesia reformada. Es una iglesia que dice,
tiene nombre de que vives pero está muerta. Sardis significa remanente o piedra preciosa. En esa iglesia que tenía nombre de que estaba viva pero estaba muerta, en realidad había un remanente, porque lo dice, ¿no? Tienes ahí unos que no han manchado sus vestiduras. Ellos van a estar conmigo, dice Jesús. Bueno, este tiempo corresponde a la iglesia reformada, ¿no? Que la iglesia reformada o la reforma fue contra Roma, contra lo que se estaba estableciendo, las ventas de indulgencias, las herejías que se enseñaban en esa época, todo por cuestión de dinero, ¿no? En algún sentido, mientras estamos viendo esto, usted haga su paralelismo con el tiempo actual, con las mismas circunstancias que ocurren ahora, que quizás por cuestión de dinero muchas iglesias, muchos pastores o muchos ministerios tuercen la verdad, dan una enseñanza a medias o una enseñanza que parte verdad y parte no. Bueno, cuando enseñamos y tomamos un examen, decimos que si algo tiene una parte de verdadero y una parte de falso, es todo falso. ¿La afirmación es verdadera o es falsa? Si tiene algo de verdadero, pero además tiene algo falso, en realidad es todo falso. Entonces una verdad a medias es una mentira, es una falsedad. Entonces la iglesia de Sardis, esta iglesia del tiempo de la Reforma, es una iglesia que tenía un remanente precioso, que Dios estaba reconociendo. La iglesia de Filadelfia, entonces, como dijimos, esta iglesia que corresponde a la época misionera, la iglesia del amor fraternal, la iglesia del siglo XIX, la iglesia que comenzó con la obra misionera, salió de sus países a llevar el evangelio a todo el mundo, ¿no? Una iglesia con visión de predicar el evangelio y proclamar el amor de Dios. Y después la iglesia de la Odisea, y la Odisea significa gobierno del pueblo o democracia. Es la iglesia que mejor encaja en este tiempo, aunque las otras también están, porque iglesia perseguida hay en el mundo hoy, en los países asiáticos y otros países árabes y países musulmanes, en la India. La iglesia es perseguida, los creyentes son perseguidos. Hay creyentes que tienen nombre que viven pero están muertos. También hay creyentes que guardan la forma, ¿no? Es una iglesia y un creyente formal, un creyente que guarda la doctrina, un creyente que tiene todo lo que tiene que tener en ese sentido, pero no tiene entusiasmo. Es un creyente que perdió ese primer amor, ¿no? No es la iglesia deseada, la iglesia del primer amor, que era la iglesia del primer siglo, sino que es una iglesia que mantiene la forma, pero no tiene ese primer amor ni ese entusiasmo por hacer la voluntad de Dios. La conoce, la predica, todo, pero no lo hace, ¿no? Y así, en todo este tiempo existe una superposición o un mix, digamos, ¿no? En la iglesia universal, en la iglesia del mundo, la iglesia de Cristo en el mundo, hay un poco de todo, ¿no? Pero, decía, la iglesia de la Odisea es una iglesia que más corresponde a este último tiempo, porque es una iglesia que se muestra enriquecida, que cree que es rica, que tiene todo lo que necesita, que no le hace falta nada, ¿no? Que tiene buena visión, ¿no? Por eso Dios le dice, comprá colirio y ponete colirio del que yo te doy para que puedas ver, ¿no? Vestite con la vestidura blanca que yo te doy. Es una iglesia que piensa que está limpia, se ve a sí misma con sus propios ojos, es sabia en su propia opinión. Es una iglesia que dice, yo no necesito nada, tengo riquezas. Y Dios le dice que es miserable, pobre, ciega y desnuda, y que es una iglesia tibia, es una iglesia que no confronta con el Evangelio. Esas cosas ocurren hoy en el mundo, y esta es la situación y el mensaje de las 7 iglesias. Lo importante, para finalizar este capítulo 3, con relación a las iglesias, es que Cristo está en medio de las iglesias. Él ve las iglesias y tiene ojos como llama de fuego. Él escudriña su palabra, la palabra de Dios sale de su boca como una espada de 2 filos. Dice Hebreos que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el tuétano, discierne discierne los sentimientos, discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice, todo está desnudo delante de su presencia, nada puede estar oculto delante de él. Así que la palabra de Dios que sale de su boca, este es Jesús, ¿no? El que está en medio de las iglesias. Él sostiene el candelero en su lugar. Cuando el candelero deja de iluminar, progresivamente esa iglesia deja de ser lo que debe ser la luz del Evangelio, no deja de ser el testimonio que debe ser y va muriendo, va desapareciendo. Jesús promete que Él va a tomar su iglesia, que va a sacar la iglesia del mundo
porque en el mundo viene juicio. Yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Este tiempo que estamos viviendo no es el tiempo todavía de los juicios. Este es un tiempo previo, principio de dolores. Jesús dijo, cuando ven que estas cosas suceden, erguíos porque vuestra redención está cerca. Manténganse firmes, ¿no? Leer estas iglesias y estudiar estas iglesias, y si usted tiene posibilidad de hacer el instituto bíblico, hágalo, lo va a estudiar más en profundidad, va a ver cómo estas iglesias representan a la iglesia de todo el tiempo, en el tiempo nuestro también. Afírmese en el Señor, ponga su confianza en Él. La iglesia está en breve para entrar al capítulo 4, ya desde el cielo. La iglesia en cualquier momento va a la presencia de Dios. Faltan algunas cosas y Dios tiene sus tiempos y Dios sabe cuándo es el momento justo. Pero no falta mucho. No falta mucho porque vemos que el nuevo orden mundial, en la manipulación de las personas, a través de esto que está ocurriendo ahora, no es porque uno tiene que escuchar todas las voces. Si escuchamos una sola voz, la voz que baja línea a través de los noticieros y a través de otros medios de comunicación masivos que lo tienen los gobiernos, el control y hasta del gobierno mundial, escuchamos un mundo devastador, se espera lo peor, viene el apocalipsis, la gente va a morir por millones y millones, y hasta ahora no fue así. Escuchando otros científicos, otras voces, infectólogos, virólogos, personas científicas, personas que saben de lo que hablan, dicen que esto está inflado, que no muere más gente por COVID-19 que por el coronavirus común, o sea, por la influenza o la gripe estacional, que está exagerado y que el propósito de esto es la manipulación. El propósito de eso es someter a las personas al gobierno, a un control del gobierno. Progresivamente se va a llevar adelante el plan, el propósito del gobierno mundial, de este grupo de personas que están preparando el mundo para entregárselo al anticristo, pero la palabra de Dios nos revela que la victoria final es de Cristo y de la Iglesia. Satanás, el anticristo y el falso profeta van a desaparecer, así que sí necesitamos saberlo para no afligirnos y angustiarnos por cosas que no son del todo así, como se presentan, como algo parece devastador. Parecía que iba a venir así y finalmente en el mundo, numéricamente hablando, no estadísticamente hablando, en el mundo no ocurrió todo lo que se dijo. Claro que las muertes son todas de lamentar, pero aparentemente, por lo que los mismos científicos dicen, no todos murieron de coronavirus. Entonces, prestemos atención a lo que Dios dice. La Iglesia de Cristo, a nosotros nos interesa saber lo que Dios dice y lo que nosotros debemos hacer. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no importa lo que pase afuera, lo que pase en el mundo, no importa cuántas cosas ocurran y cuánto temor tengan las personas del mundo, nosotros confiemos, porque Dios ya anticipó que iban a venir momentos difíciles. Me lea Mateo 24 y otros pasajes, Lucas también, ¿no? Que hablan del fin de los tiempos, de la venida de Cristo y cómo va a ser ese momento antes de que Cristo venga. Y cuando Cristo venga va a venir un abrir y cerrar de ojos. Vamos a estar aquí y inmediatamente después vamos a estar en el cielo en la presencia de Dios, en las bodas del Cordero. Así que prepárese. Trate de no ser de las iglesias problemáticas. No trate de no ser un creyente contaminado. Trate de ser un creyente, el creyente, por ejemplo, del amor fraternal. El creyente que tiene que padecer, como Esmirna, padecer persecución y sufrir por causa del Evangelio. Es mejor sufrir y padecer por causa del Evangelio y después recibir la corona de vida que tener cosas ahora y después no recibir absolutamente nada porque el Señor no nos va a dar nada. O sea, el Señor no vino a buscar una iglesia sucia, mundana, una iglesia secularizada. Él vino a buscar una iglesia limpia, pura, resplandeciente, con vestiduras blancas. Él vino a buscar a su novia y la está preparando para llevársela. Así que en este tiempo Dios está preparando tu vida. Padre, en el nombre de Jesús bendigo la vida de mis hermanos y hermanas en esta tarde. Señor, que tu gracia y tu poder esté sobre cada uno de ellos. Puedan en sus corazones examinarse, Señor, y desear y orar y trabajar con la ayuda del Espíritu Santo para que sus vidas sean santificadas.
puedan identificarse, Señor, con la iglesia de Filadelfia, con la iglesia de Esmirna, que aunque sufren persecución, angustia, dolor, Señor, por causa del Evangelio, permanecen firmes, no niegan tu nombre, no niegan tu palabra, como la iglesia de Filadelfia. Tiene poca fuerza, no tiene las riquezas que tienen otros, pero Señor, no niegan tu nombre. Y al no negar tu nombre, Señor, tú tienes una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y cuando tú abres una puerta, nadie puede interponerse. Cuando tú cierras una puerta, nadie la puede abrir. Cuando tú tuerces un camino, nadie lo puede enderezar porque tú eres soberano. Y Señor, tú dices aquí, tienes poca fuerza, no has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, así que yo tengo una puerta abierta para ti, la cual nadie puede cerrar. Señor, bendigo a mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Amén y amén. Nos reencontramos con el capítulo 4 y ya después entraremos en los sellos, trompetas y copas. Dios les bendiga.